Pues antes de nada, Ignacio, muchísimas gracias por prestarte a esta especie de atraco a mano armada. La culpa es mía, pero también es de toda esta gente que ves aquí, que son alumnos de tercero y cuarto del grado de Sociología de aquí de la Facultad de Ciencias Sociales. En su nombre te doy las gracias, pero también en nombre de la Asociación de Estudiantes de Sociología, que aquí hay algún representante que también ha colaborado en este acto, y también en el nombre de los estudiantes de Antropología, que se conectarán ahora en unos minutos porque están saliendo de clase, están acabando una clase y enseguida se conectarán. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Yo tengo que presentarte, estas cosas académicas ya sabes cómo van. Ignacio es una persona que tiene bastantes paralelismos su currículum con el mío, o mejor dicho, el mío con el suyo, por ser más justo. Tenemos hasta una chaqueta que es igual, con eso os lo digo todo, ¿no? Es licenciado en Historia, como fue mi caso, doctor en Historia, como es mi caso, y también doctor en Antropología, como es mi caso. La diferencia es que él es, en fin, mucho más brillante de lo que puedo ser yo. Bueno, en fin, muchísimo más lejos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, está más interesado en temas como la arqueología, el territorio, ¿vale? Él ha ido desde lo más material y lo más terrenal a ámbitos como el que vamos a ver hoy, en la memoria social, que es verdaderamente espectacular. Bueno, yo tenía aquí un currículum que es, bueno, impresionante, ¿no? Entre otras cosas, he sido investigador Marie Curie, que es una cosa que os puedo asegurar que no es fácil de acceder, y ha sido profesor, investigador en universidades como Bucaramanga en Colombia, Wisconsin-Madison, Kent en Canterbury y Puerto Rico, entre otras, ¿no? Él ha trabajado, como os decía, desde cuestiones que tienen que ver con el espacio, a narrativas y procesos de la modernidad, a cuestiones como la memoria social, la memoria histórica muy específicamente, que es por lo que le hemos invitado de forma más concreta, y también el patrimonio cultural. Yo creo que es una línea de trabajo que tienes ahora lanzada, ¿no? Desde el punto de vista académico es decano de su facultad, con lo cual estamos robando un tiempo precioso, es decano de la Facultad de Historia y Comunicación de la Universidad de Burgos, con lo cual tenemos una ligación aquí, sabéis que tenemos el grado de comunicación, y es novelista, o sea, que lo tiene todo. Es novelista, él si quiere después que nos hable de sus novelas, novelas negras, ¿no? Es un poco tu especialidad. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Nada, como de todo. En fin, yo no quería entretenerte más. Ya sabes un poco la dinámica del seminario. Hemos decidido coger esta asignatura que tiene un nombre un poco raro, se llama Antropología Económica y Política, que es como decir todo y nada, y hemos decidido disolver un poco el temario en un proyecto específico, que es el de la memoria social de la ciudad. Vamos a analizarlo desde distintas perspectivas, pero estando en Salamanca podrás entender que la memoria histórica tiene un peso, en fin, más que fundamental, ¿no? Y en ese sentido, como ellos tienen que diseñar una investigación, el objetivo de la asignatura, tal y como la tenemos montada, es aprender a diseñar una investigación más que a ejecutarla en sí, pues nos interesaba mucho que desde tu perspectiva práctica nos hablaras de los éxitos y también de las dificultades de poder llevar a cabo una investigación como la que tú hiciste en Lloros Vueltos Puños. Muchísimas gracias, Ignacio, y adelante. Muchas gracias, Arsenio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Arsenio la invitación para poder estar hoy con vosotros. Y quiero también felicitaros a vosotros, a estudiantes, por el hecho de tener a Arsenio de profesor y que organice este tipo de actividades que no suelen ser ni tan frecuentes ni tan habituales, por lo que implican de líos y de embarcar a terceros y sobre todo restar tiempo muchas veces al programa. Y yo creo que este tipo de tareas, no lo digo por lo que yo os pueda contar, que seguramente pues no será la más interesante, pero son los que hacen de una materia y de un profesor pues momentos que luego resultan fundamentales a la hora de nuestro desarrollo profesional, ¿no? Porque nos sitúan ante, vamos a decir, la realidad de las cosas, ¿no? Las experiencias tal cuales fueron,
porque a veces los estudiantes, sobre todo los de antropología, ¿no? Que con todas las vueltas que dan a la cuestión del trabajo de campo, que en sociología pues es algo similar, pues al final van con la cabeza llena también de estas cuestiones un poco arquetípicas, las visiones de los grandes padres, lo que ha dicho Malinowski y todo esto, y la realidad luego pues encaja mal con esas cosas, ¿no? Y esto forma parte de lo que yo quería hoy tratar de comunicar. Mi idea es pues presentaros el proyecto que condujo al libro de Lloros vueltos puños, y hacerlo, o sea, compartir con vosotros una serie de reflexiones. Al acabar a las mismas, pues si os parece, podemos ver alguna imagen, porque si me pongo a ver imágenes y a hablar, al final incurro en un seguro caos. Y tenemos ahí también pues toda posibilidad de preguntas o cuestionamientos. Además, porque me parece que el tema que tenéis propuesto como idea de proyecto colectivo o de proyecto de investigación, esta memoria social de la ciudad, no solo me resulta muy interesante, sino que además coincide con algo con lo que yo estoy también trabajando en estos momentos para el caso de Burgos, con distintas perspectivas, una de las cuales incluye, evidentemente, el tema de la memoria histórica. Bueno, pues en el caso de, ya comenzando con la cuestión del libro, digamos que, grosso modo, la investigación conducente hasta a este trabajo me llevó unos 13 años. A partir de lo que fue el origen, el despegue del movimiento memorialista, encabezado por la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, que, como sabéis, tuvo además su despegue en nuestra región, con el caso famoso de la fosa de los 13 de Priaranza en el Bierzo. Y a partir de ahí se generó, o vamos a decir, que lo que algunos autores denominan la explosión de memoria, ¿no? Todo un importante brotar y surgir de manera hacia lo público de memorias íntimas escondidas que estaban de alguna manera sometidas también, ¿no? Y que fueron las que, a partir sobre todo de un famoso especial, un artículo que hubo en la revista del País, dedicado a esa exhumación, hizo que por toda España brotaran llamadas, demandas, se configuraran grupos, y así surgiera lo que hemos dado en llamar el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica o movimiento memorialista, ¿no? que son bastantes más asociaciones que por las especificidades de cada grupo y de cada territorio. La investigación mía fue cambiando mucho en función de cómo también cambiaban los datos y cómo cambiaba el campo, ¿no? La visibilidad que irían adquiriendo los colectivos, estos grupos de gentes que empezaban a demandar la recuperación de los restos de sus desaparecidos, pues también incidió mucho en cómo abordar a esta gente y a sus datos. El acceso a la información cambió mucho, y he de decir que al principio las cosas no eran fáciles, porque a pesar de estos brotes, vamos a decir, repentinos, esto sucedía con un fortísimo peso de la sensación de oprobio, vergüenza, de carácter de víctimas vencidas, que tuvieron durante toda la dictadura y las primeras décadas de la democracia. De manera que para muchas personas, sobre todo las primeras generaciones, las directamente afectadas por los asesinatos de la guerra civil, estos temas, decirlos públicamente, hablarlos, no era fácil, ¿no? Y de ahí también que habréis oído hablar mucho de los silencios dentro de las familias, de manera que muchas veces se ha dado la paradoja de que se han enterado los nietos de las historias de sus abuelos antes que los hijos, ¿no? Por lo menos con algún tipo de detalle mayor, ¿no? Bueno, en el caso de mi proyecto, estuvo muy circunscrito al principio a la Ribera del Duero, con epicentro sobre todo en Aranda y en algunas localidades aledañas como digo, de la Ribera, y con un tipo de informantes que
no eran fáciles de hallar ni muchas veces de conseguir que hablaran, ¿no? Yo traté siempre de buscar visiones complementarias, de manera que no solamente quería hablar con víctimas, quería hablar también con gente que no hubiera tenido nada que ver en principio con los hechos, es decir, que no estaban afectados de alguna manera, pero que eran vecinos, ¿no? Que eran parte de la comunidad. Y también traté, y en algún caso lo logré, aunque esto siempre ha sido lo más raro y lo más difícil, hablar con algunos de los perpetradores, con gente que fueron asesinos o colaboradores en los asesinatos del verano de 1936, que es fundamentalmente el periodo en el que sucedieron la mayor parte de estos crímenes, ¿no? Así que fue una etnografía, en principio, vamos a decir que planteada desde posiciones tradicionales, en el sentido de tener una base, un lugar, un espacio y una comunidad a la que dirigirme. Pero esto, desde luego, no fue así a lo largo del proyecto, que tuvo que ir cambiando y adaptándose pues, a lo que iba surgiendo, a mis propias participaciones en distintas fases o en distintas actividades vinculadas con la memoria. Y de ahí que, pues, sobre todo esta segunda parte, la caracterice como una etnografía multisituada, ¿no? Esta expresión que implica pues, el andar moviéndose, cambiando, un concepto sobre el que luego me pararé un poco, ¿no? Además de la multilocalidad de las víctimas, de las fosas, de las asociaciones y otros actores, el proyecto también se enfrentaba de alguna manera a una cierta multitemporalidad, porque este es un proyecto que está vinculado a un trabajo sobre un periodo histórico y sobre una memoria estamos hablando de una memoria sucedida más de 80 años atrás, ¿no? Entonces, esto supone también manejar distintas cadenas temporales que impregnan los testimonios y que hay que tener cuidado con ellas en los análisis, ¿no? Esto supone también la posibilidad de trabajar sobre referentes vinculados a lecturas de identidad grupal, a cuestiones que tienen que ver con generación de identidad, acción política, también en muchos casos espíritu de clase, y a veces también todo ello entremezclado generando cierta confusión, ¿no? No ha sido infrecuente encontrar casos en los que también se dan, estos casos siempre pasan en este tema, muchas proyecciones del presente o del pasado, de manera que hay gente que quiere entender el pasado desde conceptos del hoy, y esto, hablando de temas históricos, es muy difícil, ¿no? Si hay algo que tiene que quedar claro cuando se trabaja sobre temas que están vinculados en el pasado, o temas que tienen que ver con hechos históricos, es que hay que saber historia, ¿no? Hay que trabajar la historia, hay que documentarse bien y no proyectar las cosas que creemos, los anhelos del presente, las corrientes actuales sobre el pasado, porque podemos producir tremendas distorsiones, ¿no? Así que este trabajo ha tenido también, ha necesitado de documentación histórica, de leer mucho sobre lo que sucedió, buscando fuentes fidedignas y también levantando la mirada muchas veces, ¿no? Para incluir otras perspectivas que salieran de lo demasiado próximo. Ha sido necesario también trabajar mucho las cuestiones relativas a la historia oral. Uno de los grandes errores cuando se trabaja la memoria es pensar que cualquier cosa que se nos diga es un dato fehaciente. Recalco lo de fehaciente, porque es un dato desde luego que siempre es un dato, pero no siempre los datos responden a la verdad histórica. Pueden responder a otras verdades, pueden responder a otras cuestiones, y podemos hablar de esto más tarde, pero las fuentes orales requieren de mucha metodología, no solamente recabándolas, es importante saber cómo trabajarlas, cómo trabajar con informantes y cómo atacar esa información y cómo guardarla, pero también cómo interpretarla, ¿no? Y hay que tener muchas cosas en cuenta y conviene dar muchas vueltas a esa información antes de llegar a darla por bien comprendida y bien interpretada.
texto, ¿no? Así que esto hizo que me tuviera que formar también en historia oral para poder analizar correctamente los testimonios que iba recabando. Y también luego algo que no siempre es fácil, ¿no? Que yo soy persona que no me escondo y que me implico en los temas, pero que también es necesario muchas veces, sobre todo en estas cuestiones, aprender a generar una distancia emocional, porque uno no puede tratar los datos simplemente vamos a decir, por apetencias o desapegos, por filias y fobias, ¿no? Sino que hay que también aprender a veces a generar esa distancia y todo esto forma parte de un proceso pues, trabajoso, ¿no? El proyecto arrancó de una manera, podríamos decir, curiosa, peculiar. En realidad, casi todos los proyectos de una manera curiosa, ¿eh? No hay, cuando uno oye a los investigadores, los entresijos de sus investigaciones, las cosas no suelen ser tan limpias como se ponen en los propios libros, en las publicaciones, ¿no? Que responden a veces a un cierto canon de cómo deben ser las cosas, ¿no? En mi caso, yo había venido trabajando sobre temas de memoria para un nivel más general, sobre algunas cuestiones relacionadas con algunos intelectuales galeses que habían acabado en el exilio después de la guerra. Entonces era un tema al que había tocado colateralmente y también la cuestión memorialista y de los testimonios, pero levemente, ¿no? Pero en el año 2003 el Ayuntamiento de Aranda de Duero se dirige a la universidad, a nuestro departamento de historia, pidiendo profesores que les ayuden a exhumar una fosa, más bien un área de fosas en el Monte Costajano, ¿no? Esto coincide más o menos o sea, coincide con el comienzo del movimiento de la memoria histórica, que arranca justamente con la nueva década. Entonces, son de las primeras, junto con las primeras fosas que se suman en España son las del Bierzo y después las de Burgos, algunas de Burgos, ¿no? Luego seguirá durante mucho tiempo esto. Pero el asunto no venía por ningún compromiso especial, todo hay que decirlo, a pesar de que en ese momento Aranda de Duero contaba con un ayuntamiento del PSOE, sino con el hecho de que en esos terrenos se iba a construir una urbanización, vamos a decir, de lujo o por lo menos de ciertas pretensiones, de chalets, de un monte a la entrada de Aranda de Duero, y el propio constructor, conocedor de la ubicación de las fosas allí, sabía que iba a tener muy mala venta o muy mala recepción el asunto de la urbanización mientras estuvieran las fosas allí. Es más, si se incurriera en el desastre de construir encima de las fosas, aún peor, ¿no? Porque podría dar lugar, desde luego, a percepciones muy negativas y en su caso, posiblemente, a acusaciones, incluso a denuncias. De manera que esto fue un poco paradójico porque no sabían a quién dirigirse de manera clara. El alcalde de Aranda de Duero, o lo que le sonaba de nuestro departamento, era el sempiterno tema de Atapuerca, que fijaos en la distancia temporal de lo que estamos hablando entre Atapuerca y la Guerra Civil, y entonces hizo que dirigiera al área de paleontología, pensando que con esto iba a ganar una especie como de crédito, de cierta independencia, porque en esos momentos todo el tema de exhumar representaba un conflicto social muy fuerte, ¿no? Estaba muy mal visto, la gente, sobre todo muy conservadoras, les parecía que esto era una idea terrible, que esto además iba a suponer graves enfrentamientos sociales y que podría, como se dice siempre, abrir heridas, etcétera. Entonces, era una situación muy tensa, ¿no? Muy tensa. En general, profesores de universidad y por lo menos del departamento de historia, junto con alguna antropología, parece que en la ciudad tenían fama de ser más bien rojillos o tal. Entonces, los de paleontología que vienen de biología y que como son de ciencias, por lo tanto son unos marcianos, no se les conoce ideología política, viven en otra realidad, pues parecían muy adecuados para recibir. Bueno, esto fue una decisión, vamos a decir, entre oportuna y muy problemática, ¿no? Y se reveló sobre todo muy problemática con el tiempo. Desde el departamento se hizo una especie de disciplinar donde había un grupo encargado de las tareas puras y duras de la exposición,
tareas bajo criterios arqueológicos. Y luego otro grupo donde estábamos un profesor de historia contemporánea, yo mismo. La historia contemporánea se iba a especializar en la cuestión de, vamos a decir, construir la historia de aquello, a buscar las fuentes archivísticas, documentales, actividad bibliográfica. Y en mi caso, pues lo que se me solicitaba era pues, que me hiciera cargo de todo lo que era el trabajo con los informantes, con las familias, obtener datos de ellos, que en ese momento además se planteaba casi con un sentido meramente auxiliar, tratando de obtener descripciones o algún tipo de elemento que singularizara a esta persona que se estaba buscando, que se iba a buscar, y así facilitara las labores de identificación de los huesos, ¿no? Porque estamos hablando de un momento en que además todavía no se había podido plantear nada del ADN, de búsquedas de este tipo, ¿no? Todo eso todavía estaba en un ámbito bastante distante. Bueno, esto a la larga fue un problema porque quienes se encargaron de todo lo que tenía que ver con la parte arqueológica, como digo, gente vinculada a la prehistoria en su mayor parte, a la prehistoria más profunda, y con algunos arqueólogos que, aunque el arqueólogo que puede trabajar más en cualquier otra época, también estaban especializados en trabajos más bien de protohistoria. Supuso que concibieran la excavación de espacio privado, cerrado, no visitable, es decir, nada que ver con lo que entendemos hoy en día por las exhumaciones. Es decir, era un espacio no social, un espacio que quedó vallado, donde se puso muchos inconvenientes a las visitas, a la presencia de familias, donde, bueno, cayeron también un poco en lo fashion de recibir a periodistas extranjeros que llegaron de grandes cadenas europeas, donde esto llamó mucho la atención. Pero las familias no podían apenas visitar, ¿no? O sea, algún día que hicieron una especie de visita, el resto del tiempo no. Esto ya generó muchos problemas con la percepción de la exhumación y luego el tratamiento que dieron estas personas a los restos, a los huesos, resultó también a la larga muy problemático para las familias y para los estudiosos del campo de la memoria, porque estos huesos, voy a decirlo ahora de momento de esa manera tanto descarnada, eran tratados en sus textos y en las explicaciones que daban en las pequeñas visitas, eran simplemente restos esqueléticos, ¿no? Utilizando una terminología muy fría, muy de ciencias naturales, muy distante, con lo que había una especie como de choque fuerte con las familias que entendían que eran esqueletos, pero obviamente para ellos esos esqueletos eran parientes, eran obviamente padres, tíos, hermanos, abuelos, ¿no? Y sobre todo en aquel momento, todavía, con mucha facilidad, padres y en algunos casos hermanos, es decir, parientes de primer grado, ¿no? Con lo que tiene que ver esto con una relación más íntima y más sensible, ¿no? Bueno, yo lo que me encontré fue una cierta disposición de informantes a hablar conmigo, porque había habido algunas personas en el ámbito local que se habían dedicado a recoger los nombres, hubo una especie como de pequeña campaña municipal. Entonces, a mí se me dio una lista de personas que reclamaban un desaparecido. Muchos de ellos no tenían claro que los restos de este desaparecido pudieran estar en estas fosas. Aranda es una zona llena de fosas, Aranda y la Ribera en general, una zona donde se asesinó mucho, y muy pocas veces las familias saben a ciencia cierta dónde fueron conducidos para ser asesinados y enterrados, porque entre otras cosas este era un silencio buscado para facilitar pues la ocultación del crimen, también para facilitar también el desasosiego de las familias, porque es una especie de condición de castigo perpetuo. Bueno,
entre esas listas y estas personas que las habían recabado, eso supuso para mí contar lo que la metodología de investigación se llama contar con porteros, o como se dice en inglés, ¿no? Gatekeepers, ¿no? Porteros, es decir, personas que siendo de la comunidad te abren, ¿no? Te facilitan la entrada y a veces porque te dan los nombres de potenciales informantes o porque ante un informante el mencionar a esta persona puede resultar un elemento pues valioso para a que accedan a hablar contigo, ¿no? Bueno, esto quiere decir que como veis, la entrada y la búsqueda de estos primeros informantes poco tiene que ver con lo que, por ejemplo, Malinowski cuenta en su introducción de los argonautas del Pacífico Occidental, ¿no? Es el libro fundacional de lo que es el trabajo de campo, en el sentido de que tú vas, te integras a la comunidad, empiezas a pasar allí mucho tiempo, la gente te va conociendo, se van venciendo todo tipo de resquemores o de suspicacia sobre esta persona nueva que ha llegado. Bueno, esto forma parte, digamos, del teórico cómo deben ser las cosas, ¿no? Pero luego uno cuando encara un tema, pues lo tiene que ir resolviendo según se vaya presentando las cosas, ¿no? Y en mi caso, dado que esto fue un encargo con una temporalidad concreta, con además una información que se planteaba también que pudiera ser útil a los antropólogos forenses una vez que analizaran los huesos, y había que avanzar muy rápido en esto, ¿no? Entonces, esto tuvo múltiples problemas metodológicos, ¿no? Porque a veces era muy difícil ganar la confianza de la gente. A veces algunos de estos porteros se empeñaban en acompañarme en las entrevistas y estas entrevistas solían ser un desastre porque, eh, claro, ellos iban, vamos a decir que con una historia más o menos ya conocida, eh, y también hay un elemento también un poco conflictivo a veces con estos guardianes de memoria, que como también se les puede denominar, gente que también a veces construye un cierto capital simbólico en torno a este saber y recopilaciones, se sienten importantes, ganan, algunos incluso con esto tratan de ganar créditos políticos, ¿no? Yo conozco casos de estos que desde de esta labor han pasado después a formar parte de listas políticas para los ayuntamientos de los pueblos. Y ahí también se dan muchas circunstancias. Y este tipo de personas en una entrevista suelen ser malos acompañantes, como digo, porque cortan la conversación, acaban las frases, meten comentarios o juicios de valor que les parece que son a veces más importantes, muchas veces con su mejor intención, incluso pensando en que a uno le van a resultar más interesantes esos datos y no los que la persona me quiere dar, sin conocer cómo funcionan las cosas. Y esto al final pues representaba una situación un poco problemática, ¿no? Bueno, cuando ya había hecho, vamos a decir que una primera fase de exploración muy intensa, había sucedido la exhumación primera de manera inmediata durante ese verano del 2003. Al final de ese periodo, yo me fui a Estados Unidos a hacer una estancia a la Universidad de Wisconsin-Madison, invitado por el profesor Stanley Payne, que trabajaba allí, entonces un hispanista, y esto me vino muy bien, ¿no? Porque allí yo llegué con la cabeza llena de los muchos problemas, datos y circunstancias que se daban en el trabajo de campo sobre esta cuestión. Iba ya, vamos a decir, que sin solucionar las cosas, pero con un conocimiento de cuáles eran algunos de los retos que me enfrentaba en el campo, ¿no? Y digo que me vino muy bien porque esto me supuso generar de repente una distancia emocional inevitable y necesaria con los testimonios, con las personas. Me facilitó, dado que como estas grandes universidades americanas suelen tener unas bibliotecas que son un lujo oriental, que son un espacio para trabajo fascinante, con bibliografía de todos los sitios, rincones y de los mejores autores, con colecciones a veces también sorprendentes. Bueno, esto me permitió allí poder trabajar bastante sobre la propia guerra civil y el franquismo, también el contexto de los totalitarismos del siglo XX, porque me daba cuenta de que uno corre también el riesgo, sobre todo en temas como los de la guerra civil en España, de ser arrastrado por corrientes o por
por visiones, incluso por militancias, ¿no? Yo tenía muy claro cuál era mi percepción de la guerra y de los asesinatos y del franquismo, pero a veces yo creo que es muy importante, y esto insiste, por ejemplo, mucho el profesor Julián Casanova, esto hay que ponerlo en un contexto europeo, ¿no? No se puede entender nada de lo que pasó durante la Guerra Civil y el franquismo, durante la Segunda República también, si no es desde una óptica europea, ¿no? El conocimiento de lo que está pasando en la Europa de entreguerras, ¿no? Así que, bueno, esto me vino muy bien, me sirvió también para leer mucho sobre historias de víctimas, las víctimas del nazismo y del fascismo y del estalinismo, muchos testimonios vinculados con lo que se llama la literatura del Holocausto, que en Estados Unidos, que además fue un país receptor de muchos judíos sobrevivientes o familiares de víctimas del Holocausto, pues hay un gran campo de publicaciones de este tipo, ¿no? Entonces, esta pequeña parada, estuve allí 3 meses, ¿no? Y con todo ese empape de lecturas y de conocimientos y de discusiones con el profesor Payne, sobre todo, y algunos otros profesores de allí, sobre todo profesores del área de Historia de América, con los que trabajé también bastante la cuestión de las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, y eso me abrió otro campo también de bibliografía, de experiencias y testimonios. Bueno, pues con todo eso volví con algo más armado en mi cabeza, ¿no? Para encarar, vamos a decir ya, un segundo momento del proyecto, ¿no? Es decir, un segundo momento en el que el proyecto ya era mío, o era mi proyecto, quiero decir. No era simplemente aquel proyecto de encargo, aquellas cosas que había que hacer para resolver la cuestión de las fosas de Costaján, que nos pedía el ayuntamiento y la constructora, sino que ya era un proyecto de estudio de la memoria de las víctimas, ¿no? Bueno, una de las cosas que me di cuenta que necesitaba era organizar, estructurar bien una entrevista tipo, ¿no? Un modelo de entrevista que me permitiera recabar al menos bloques de información idénticos en el sentido de tratar las mismas cuestiones en estos bloques de información con los distintos informantes que fueran hablando, ¿no? En muchos casos revisité a personas que había visto el año anterior y fuimos abriendo nuevas incorporaciones de demandantes. Además, coincidió que al verano siguiente el Ayuntamiento de Aranda de Duero se dirigió a mí para que dirigiera yo, cosa un poco peculiar, aunque se supone que tengo la formación precisa para ello, no lo había hecho nunca, que dirigiera una nueva excavación en Aranda, la fosa de la Lobera, una fosa situada también en las proximidades del núcleo de Aranda, donde más bien las leyendas urbanas decían que allí estaba enterrada toda la corporación municipal que había sido asesinada en el 76. En realidad, personas estaban en otros sitios, pero allí había un grupo importante, casi una cincuentena de víctimas que estaban en 2 fosas, una fosa muy grande y una chiquitina, entre las que se encontraba además la primera mujer asesinada de Aranda, ¿no? Hay muchas menos mujeres asesinadas en general en las fosas. Esto es un dato engañoso con el que hay que tener mucho cuidado porque hubo una terrible violencia contra las mujeres, incluso se puede hablar de una clarísima violencia sexual contra las mujeres, en muchos casos doblemente victimizadas, mujeres de aquellos que habían sido asesinados o hijas de asesinados o esposas de asesinados. Personas que encajarán en esa catalogación de perdedores, de derrotados, y que habrán en muchos casos de sufrir un auténtico acoso, violencia, abusos, violaciones, bueno, cosas bien duras, bien terribles, además de vejaciones y humillaciones públicas que a veces pues, dejan pocos rastros, salvo en el recuerdo, como son, por ejemplo, los rapados del pelo, ¿no? de las mujeres, ¿no? Lo que llamaban a veces a estas pobres las pelonas.
Yo me he encontrado alguna fotografía y he entrevistado a varias mujeres que sufrieron este tipo de humillaciones públicas, que eran mucho más que el rapado. No quiero tampoco aquí ponerme en plan truculento, pero vamos, eran rapados públicos que llevaban además, conllevaban la ingesta de aceite de ricino, con lo que supone esto, que es un laxante potentísimo con el que las personas perdían el control de los esfínteres y sin quererlo ni poderlo evitar, ¿no? Pues se acababan haciendo las cosas encima, ensuciándose, y esto se produce en medio de paseos públicos, a veces acompañados de bandas de música, todo muy infamante, muy vergonzoso, muy terrible, ¿no? Imaginaos el trauma que puede dejar esto para la persona, ¿no? Ese tipo de violencia es muy difícil de rastrear y muy difícil de medir porque hay pocas personas dispuestas a hablar de ello, ¿no? De las que lo padecieron. Solo algunas, ¿no? Hay algunos testimonios, pero para muchas pues, fue algo tan terrible, tan vergonzoso, tan humillante, que jamás lo han contado incluso en sus familias, ¿no? Para evitar que la herencia de esa carga de vergüenza, ¿no? Tan terrible. Bueno, como digo, en esta fosa había una mujer, que era una cosa algo relativamente extraña, y lo que hicimos fue programar un tipo de exhumación que no tenía en principio demasiado que ver, salvo por el rigurosísimo método arqueológico que seguimos, eso desde luego, pero que tenía muy poco que ver con la anterior exhumación que se había hecho en Costaján, en el sentido de que nosotros hicimos una exhumación que entendíamos en todo momento social. Una exhumación que tiene que ver también con un concepto que se ha estado manejando en todo lo que es la arqueología de las fosas, que se ha dado en denominar también arqueología social, ¿no? Y que tenía que ver incluso con la incorporación de familiares de aquellos asesinados que formaran parte de los equipos de voluntarios para exhumar, además de que nos dieran sus testimonios y que nos contaran las historias y que facilitaran fotografías, etcétera. Procuramos también incorporar a estas personas. Hicimos actos públicos con explicaciones y homenajes, especialmente cuando fueron levantados ya los últimos restos. Invitamos autoridades también, no por ninguna otra cosa, sino para que las personas, los familiares, perdieran también, digamos, porque algunos se acercaban con miedo o a deshora o llamaban por teléfono y preguntaban si había alguien para poderse acercar, no porque pensaran que estuviéramos ocupados, sino porque les daba miedo aparecer, ¿no? Por tener tan somatizada la experiencia de esto no se habla, de esto no se reclama, de esto no se dice, que se vivió durante la dictadura. Pensad que en el año 37 el Boletín Oficial del Estado del bando alzado publica una orden donde se prohíbe a las mujeres de los asesinados vestir luto. Se llega a este extremo, ¿no? De evitar que sea perceptible o visible esa violencia interna de represión, esa violencia no de los frentes, sino de represión pura y dura, una auténtica limpieza ideológica. Y esto llevó, o sea, desde estas evitaciones a encontrarnos, por ejemplo, también cuando revisábamos los registros civiles, porque hay que trabajar también con la documentación, es muy importante trabajar con la documentación para ir atestiguando todas las cosas, y nos encontrábamos con páginas arrancadas, las páginas que recogían el nacimiento de estas personas que estábamos buscando. O sea, como si hubiera un borrado de estas personas, de manera que si no están ahí, nadie puede comprobar que han sido asesinados, ¿no? Porque evidentemente estas personas no fueran inscritas en el registro civil, no tenían certificado de defunción, porque son crímenes cometidos con impunidad. Bueno, como digo, en torno a la fosa se fueron produciendo nuevas maneras de trabajar y de atender a la gente. La fosa es un espacio que genera un tipo de metodología de investigación diferente, y ahora enseguida hablaré de ella, y que no es un espacio, desde luego, de investigación, pero no siempre es el mejor espacio, por ejemplo, para recabar información oral o testimonios orales, ¿no? Como veremos. Bueno, como os decía, a la vuelta de Wisconsin, yo me puse a trabajar mucho en la estructura de entrevista. Además de organizar todo lo que fue, digamos, el desarrollo de la exhumación,
que fundamentalmente yo lo que hice fue desarrollar, diseñar, estructurar los equipos, buscar un arqueólogo de mi confianza, un compañero que hemos sido muy colaboradores, hemos ido a muchas de estas tareas juntos, un muchacho que fue primero estudiante mío y luego pues colega, que se encargaba de lo que era la dirección técnica de la parte arqueológica, porque las exhumaciones hay que hacerlas, esto es muy importante, bajo criterios arqueológicos, pero con un punto de vista, vamos a decir, pericial, ¿no? Como si estuviéramos levantando un informe que fuera a ser presentado ante el juez. Porque es posible que en algún momento incluso esto sea así, ya veremos. Porque estamos levantando ahí, digamos, que el último testimonio de un crimen. Entonces, no se trata simplemente de abrir, sacar huesos y guardarlos, sino de hacerlo conforme a un orden, de manera que las fotografías últimas de lo que se encuentra ahí son evidencias muy importantes, que fue el último momento de la vida de esas personas, ¿no? Cómo fueron asesinados, la munición, las posturas, los objetos que llevan, bueno, toda una serie de información. Y para eso seguíamos el protocolo que hizo el profesor Francisco Echeverría, que es profesor titular de Medicina Forense del País Vasco, a su vez el forense del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, hoy en día asesor de la Secretaría de Estado para Memoria Histórica, para Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, que generó vamos a decir, este protocolo donde se buscaba justamente que los informes levantaran esa última circunstancia del crimen, ¿no? Y así lo seguimos. Bueno, yo seguí trabajando, como os decía entonces, en la entrevista, y la entrevista la planteé, pues no voy aquí a dar la murga con los autores y las referencias que hay en cuanto a las preparaciones de este tipo de actividad. La entrevista es una cuestión muy delicada. Iban a ser entrevistas intensivas, iban a ser entrevistas estructuradas, es decir, al principio con un guión claro, con un montón de preguntas organizadas, y es muy importante esto de que fueran organizadas, porque a las entrevistas hay que darles además un pautado, hay que a través de ellas generar un clima, ganar una confianza, ¿no? Y por eso hay que pensarse mucho cómo van introduciendo los temas y cómo se llegan sobre todo a las partes, en este caso con este modelo, con este tipo de entrevista particular a este tema, a los temas más peliagudos, que eran siempre los del asesinato de la persona, ¿no? De manera que esto implicaba pensar cómo entrar, casi siempre haciendo un cierto recorrido histórico, los prolegómenos de la guerra, lo que recordaba de Aranda durante la Segunda República, memorias infantiles, y con esto ir generando, digamos, el camino hacia lo que sería ya el momento criminal. Hay que tener muy en cuenta el punto de vista y el manejo de tiempos históricos. Entrevistando a personas de 80 y 90 años, cual era mi caso, hay un momento en las entrevistas que sí, la persona sigue siendo la de 80 o 90 años, pero de repente el que empieza a hablar es un niño o una niña. Porque de repente empiezan a bucear en el trauma infantil que supuso la captura de su padre, el ser arrancado de casa, y lo que yo denomino en mi trabajo, ¿no?, la ruptura del mundo, ¿no? Lo que había sido una vida, vamos a decir, normal, con una cierta placidez infantil, generalmente, dentro de lo que era la época, esa vida de repente a partir de ese momento se vuelve un horror, ¿no? Se vuelve una situación cruel, de inseguridad, de miedo, de terror permanente, donde esos críos experimentaron y lo siguen llevando dentro de sí un terror e inseguridad al ver que desaparece su padre, al ver cómo son tratadas sus madres, madre y resto de familiares, el tratamiento que reciben ellos mismos, el tratamiento oprobioso que recibirán en la escuela franquista como hijos de rojos. Es decir, hay una ruptura absoluta del mundo, ¿no? Entonces, estos relatos es muy importante darnos cuenta de repente desde dónde nos los narran, ¿no? Y de ahí cosas tan llamativas, ¿no?, y tan simples a la vez, ¿no?, como el decir, mi padre era un señor muy alto, muy fuerte,
¿no? Y hacerte una descripción, ¿no? Y cuando tú has recabado todo, has hecho todos tus deberes y has pedido, por ejemplo, las cartillas militares de esta gente, donde vienen lo que medían exactamente para el momento del tallado para ir de las tallas para ir al servicio militar, y te das cuenta que, como era muy habitual en la época, esa persona medía 1,55, 1,60, 1,65, o sea, es que eran gente muy bajita para los estándares actuales. Y dices, bueno, claro, ¿cómo casa esto con que mi padre era un hombre muy grande y muy fuerte y tal? Quien está hablando es un niño que mira hacia arriba, ¿no? Es un niño que es levantado, que es acunado. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy, muy en consideración, ¿no? La entrevista tiene que seguir, digamos, que un viaje ascendente para llegar al momento en que, después de que la persona ha ido contando y abriendo, de repente tocar el tema grave, el tema, digamos, ya de lo que es el asesinato, la desaparición, el gran oprobio, y, y lo que jamás debemos hacer en este tipo de entrevistas, ¿no? Y yo esto le di muchas vueltas, es de repente decir, bueno, ya he obtenido el dato, aquí lo dejo, porque dejas a la persona en carne viva, como quien dice, ¿no? Entonces, llegado a este punto, la entrevista tiene que tener también una caída, tiene que ir desarmando su intensidad, la truculencia de algunos momentos, para acabar, ¿no?, con un cierto sosiego, porque para estas personas es revivir un trauma profundo, ¿no? Hay temas que no son tan positivos a la hora de plantearlos, pero claro, este tema tiene una carga muy dura, ¿no? Muy emocional, y hacer eso bien, a mí me llevó a muchas sorpresas, porque de repente las personas respiraban con mucho alivio, ¿no? Y de repente oías comentarios extraños, sorprendentes, como, tienes que venir más veces por aquí, tenemos que hablar más, o de repente decían, vamos a tomar algo ahora. O sea, había una auténtica carga de alivio y también de sentirse muy próximos a mí, ¿no? Habían compartido algo terriblemente íntimo, ¿no? Y que por otro lado, sabían que públicamente no podían hablar de esto. Entonces, de repente, el tener a alguien enfrente con una actitud de escucha, esto es una situación, bueno, tremenda, ¿no? Bueno, estas entrevistas conllevan también, no solamente hay que trabajarlas también con un sentido tecnológico, vamos a decir, ¿eh? Además de la parte metodológica, de la estructura y de su organización, tiene que haber un segundo aspecto importante, la actitud de escucha, es decir, uno no puede estar más que atendiendo a la persona. Jamás se hacen entrevistas como si alguna vez os toca ir a la televisión, sobre todo a una televisión pequeña, una televisión local o regional, y os hacen alguna entrevista, id bien preparados, porque es un asunto súper desazonante. O sea, muchas veces cuando vemos en la televisión a alguien que le entrevistan, empezamos, este tío, esta tía, si parece medio tonto, si no sabe decir cosas, ya, si parece, vaya obviedades. Bueno, hay un problema cuando pasan estas entrevistas, es que nadie te mira, nadie te escucha. El entrevistador te hace una pregunta, la cámara cambia, se dirigen a ti y tú, aunque te han dicho que mires al entrevistador o a otro lado, te das cuenta que el entrevistador ya ha desconectado, está revisando sus papeles, está mirando otras cosas, entonces de repente uno se pierde, no sabe, no tiene a quién, no se dirige a nadie, está en un vacío, ¿no? Esto en una entrevista en uno de estos temas es una cuestión clave, ¿no? Siempre hay que estar atento, siempre mirando a los ojos, siempre un trato respetuoso. Yo nunca tuteaba a las personas mayores, salvo que ya se empeñaran, y entendiendo las cosas, ¿no? Cuando inevitablemente se ponían a llorar o a contar cosas así, entrecortados, emocionados, pues no se me ocurría jamás hacer comentarios de este tipo de no pasa nada, porque sí que pasa. Es obvio que está pasando algo. Procuraba cogerles del brazo, acercarme, mostrar mi empatía. A veces inevitablemente he llorado, pero no forzadamente ni para hacer ningún paripé, porque a veces eran cosas que decías, Dios mío, o sea, ¿no?, desgarradoras. Eso es muy importante, la actitud de escucha en una entrevista, ¿no? Una actitud de escucha hace que salga lo que no estaba escrito que saliera. Y luego la cuestión tecnológica que os digo también es muy importante. Las entrevistas es muy positivo poderlas grabar. Sobre todo grabarlas, hoy en día es muy fácil grabarlas en vídeo. En ese momento, cuando yo empezaba, aunque teníamos cámaras, la gente era muy poco proclive a que hubiera cámaras. Casi todas las entrevistas las teníamos entonces grabadas en audio. Bueno, hay que tener muy claro cómo se maneja la tecnología, ¿no? Que no le desborde a la persona. La tecnología
son aparatos que emiten luces con números que se mueven, que cambian. La tecnología tiene que estar a nuestro servicio, pero no interfiriendo. Por lo tanto, cerca, pero no en la línea visual. Y si vamos a utilizar cámaras, jamás jugar con las cámaras, ¿no? Yo lo digo esto porque tengo alumnos de comunicación audiovisual que todos están convencidos de que son Spielberg, y cuando cogen una cámara con mandito a distancia, enseguida empiezan le voy a meter un zoom a este, ahora voy a hacer un primer plano, ahora voy a abrirlo y tal. Y la persona que está hablando oye el de la cámara, se da cuenta que perdemos el hilo, que estamos a otra cosa, y si se rompe la actitud de escucha y de comunicación, perdemos muchos datos. Las entrevistas en su presentación, en su comienzo, inevitablemente tienen que estar, además de muy estructuradas y muy preparadas, y esto es muy importante para recabar esas partes de información que luego nos permitirán compararlas entre sí, pero también tienen que ser flexibles, o al menos yo así lo concibo, ¿no? Y es muy importante que estén bien organizadas y con las preguntas definidas, porque también tenemos que dar espacio a nuestros informantes, ¿no? Yo, por ejemplo, inevitablemente en las entrevistas que hacía a los hombres mayores, me chupaba siempre la mili, literalmente, me contaban su mili, que a veces eran unas milis tremendas, porque como hijos de rojos les tocaban peores destinos, pero no por casualidad, sino formaba parte de su sino. Milis que casi siempre que conllevaban a que fueran desplazados a Marruecos, al norte de África, con periodos muy largos, y en otros casos porque las milis, yo entendí luego que también era una manera de enseñarme las fotos con uniforme, con la bandera de España, me recitaban el himno de artillería o lo que sea, y es por la situación deshumanizadora de estas víctimas que fueron acusadas de ser antiespañoles, apátridas, gentes que como rojos eran comunistas y por tanto eran rusófilos y que odiaban a España en lo español y todo lo que significara lo nacional, una simplificación absurda y ridícula, pero que eso ha dejado también su pozo. Este asunto de tener la entrevista bien estructurada y escrita hace que cuando te pierdes en un vericueto de estos en los que te van contando las cosas, puedas volver en un momento dado, puedas reconducirlo y seguir. La persona siente que ha contado lo que tenía que contar, porque hay que entender también que aquí hay una parte de quid pro quo, ¿no? Tú quieres que te cuente, pero yo quiero saber o quiero contar de mi parte cosas que tú no me preguntas. Y entonces eso permite que al final todo encaje y se pueda organizar. Lo de grabar con cámara además nos permite revisitar. Si no vamos a grabar con cámara hay que estar muy atentos. Las entrevistas se producen en lugares, en mi caso, que elegían las personas. Casi siempre eran sus casas. La habitación que eligen, el sitio donde se sientan y el retablo con el que construyen su propia historia familiar. Es decir, nada de esto es casual, ¿no? Se sientan en un sitio rodeados de fotos, rodeados de diplomas, rodeados de algún tipo de elemento en el que creen que se construye importancia, valor, representación, y esto hay que saberlo leer también después, en algún momento. Así que las entrevistas son momentos muy completos y muy complejos, ¿no? En los que hay que tratar después con mucho cuidado, ¿no? Y ahí sale muchísima información que va a ser analizada en muchos momentos, e incluso puedo decir para muchos trabajos, ¿no? Depende de cómo hayamos formulado todas esas preguntas y con eso toda la información que se saca. A partir de esta exhumación de la fosa de la Lobera, yo seguí participando en otras exhumaciones, pero ya simplemente como antropólogo, en algunas colaboré a organizar algo con la Asociación de Memoria Histórica de Burgos, pero no quise asumir, no quise, tampoco se me presentó la necesidad ni nadie se dirigió a mí. El arqueólogo que yo tenía fue el que se hizo cargo en la asociación de este compañero mío, Juan Montero, de dirigir la mayor parte de las exhumaciones, con lo cual todo estaba muy bien planteado. Es decir, que a partir de este momento ya el resto de exhumaciones a las que yo fui, vamos a decir que en mi papel de antropólogo, ¿no? A observar, a percibir, a notar. Y este nuevo diseño de investigación
es, digamos, con esto irrumpe la parte que diríamos de etnografía multisituada, ¿no? En ese momento yo me traslado a donde hay una exhumación. Ya no son, y no solamente en el área de la Ribera de Duero o los entornos de Aranda, sino por toda la provincia de Burgos, a veces también alguna de provincias aledañas, pero fundamentalmente de la provincia de Burgos, ¿no? Y esto supone adoptar esta metodología, como digo, multisituada, que supone pues plantear el campo de investigación de otra manera, ¿no? Y también el abordaje de las personas y de las historias, muchas de las cuales eran personas que yo conocía en ese momento, ¿no? Algunas, si venían por la vía de la asociación, a lo mejor podía haber mantenido con ellos alguna relación, conversación o reunión, pero en otros casos eran personas que se presentaban allí. Bueno, yo creo que las fosas son un sitio complejo, interesante, pero complicado para hacer etnografía. Porque las fosas, sobre todo, además han ido experimentando un profundo cambio de lo que empezaron siendo a lo que han acabado, donde hoy en día podemos encontrar auténticos ejercicios de militancia política, de exhibicionismo, a veces incluso, de personas que van allí a dar discursos, a hacerse fotos, cosas de este tipo. Bueno, el mundo de las fosas a mí me parece, como digo, muy sensible en cuanto al abordaje de las personas, ¿no? Yo en estos casos adopto o he adoptado una actitud más pasiva, más observacional, he tomado muchas notas y he escuchado mucho, ¿no? He hecho muchas fotos, pero sobre todo he acompañado, he mirado, he anotado, he exhumado mucho también, o sea, casi siempre me he implicado, me he puesto de rodillas allí a sacar tierra, a limpiar huesos, porque es también estar y escuchar y participar. Y esto supone ver las cosas desde otra óptica y otro espacio a veces, ¿no? Y incluso el estar dentro o fuera de la fosa supone un cambio tremendo, ¿no? Recuerdo un día en una fosa que estábamos, en una fosa pequeña, en mitad del monte, y habíamos llegado un grupo pequeño los primeros, y ya llevábamos como 3 o 4 días, con lo cual el área ya estaba despejada, la fosa estaba delimitada, ya habían empezado a aparecer los restos, y estábamos ahí trabajando. Yo impuse en las fosas, en las exhumaciones en las que dirigí y en las que participé, que a diferencia de lo que pasa en las excavaciones arqueológicas, nunca se estuviera allí con una radio, con música puesta, cosas así, ¿no? Pasando, o sea, para hacerlo más llevadero, ni con radio ni con auriculares, ¿no? Yo siempre entendí que esta era una cuestión donde las familias necesitaban que nosotros también evidenciáramos nuestro respeto, ¿no? Por su drama y por su situación. Entonces, eso de estar ahí con una radio escuchando los 40 principales me parecía obsceno, ¿no? Entonces solíamos estar hablando muy embebidos de esto y a veces, pues eso, casi haciendo una especie como de viajes temporales, ¿no? Porque de repente te metes en la historia de esas personas a las que estás exhumando, ¿no? Y recuerdo que al borde de la fosa de repente aparecieron, sin ningún ruido ni sonido, apareció un guardia civil joven, como uniformado de estos que vienen en moto, con todo su equipo, correajes, un tipo fornido, fuerte, alto y tal, ¿no? Que se plantó ahí y estábamos tan embebidos en la historia y en lo que estábamos haciendo que de repente yo, al ver las botas, que ya me quedé un poco así, porque eran unas botas militares, claro, y al levantar la mirada y encontrarme a ese guardia civil a contraluz, era casi un plano cinematográfico, ¡bum! O sea, pegué un bote para atrás, ¿no? Y el pobre hombre, que era un tipo encantador, me dijo, no, no, tranquilo, no se asuste, y rápidamente aclaró, yo estoy muy a favor de esto que están ustedes haciendo, ¿no? Pues claro, todo hay que decir que muchos guardias civiles participaron en los asesinatos en su momento, ¿no? En el 36. Es decir, cuando uno se mete, ver las cosas en la fosa cambia mucho la perspectiva, ¿no? Y te pones en lugar del otro y adoptas una mirada y estás tocando esos huesos que supone tiene algo también que ver con nuestra tradición religiosa, ¿no? Con la cuestión de las reliquias y del concepto de lo sagrado, ¿no? Entonces, como digo, estar en una fosa es una experiencia muy intensa, pero es un mal sitio para hacer entrevistas, ¿no? Las personas están muy afectadas por lo que ven y por las expectativas, están muy nerviosas los familiares.
Muchas veces sufren además el inevitable acoso de medios de comunicación que les intentan sonsacar, pues historias así, pues a ver si lo más truculenta posible para que la noticia tenga más impacto. Y a mí me ha pasado muchas veces que personas, sobre todo que ya conocía, que hablan con la prensa y después hablando conmigo dicen, ay, no tenía que haberles dicho esto, tenía que haber dicho lo otro, y se quedan descontentos, ¿no?, de lo que han transmitido. Es un mal momento, ¿no? Las personas están en un momento de hipersensibilidad y de ansiedad. Para eso es mejor hacer entrevistas en otro momento, en sus casas, ¿no? Bien con la entrevista estructurada que os decía o bien de otra manera, ¿no? Bueno, es una, por tanto, una intervención más pasiva, más moderada, ¿no?, según esas posibilidades que se citan en la bibliografía habitualmente, ¿no?, de una participación que podría ser ninguna, nula, o una participación pasiva, una participación moderada o activa o completa. Bueno, pues yo oscilaba un poco entre estas tres últimas, ¿no?, según el momento y las circunstancias, ¿no? Luego también es bien interesante analizar, como os decía, ese cambio de percepción de las fosas y de los informantes, de las familias, ¿no? En el comienzo de la década, en el año 2000, muchos de ellos sufrían los embates de las gentes de derecha, ¿no?, tratándolos como gentes ahora amargadas o que quieren devolvérnosla o que quieren aceptar, o sea, comentarios degradantes, perniciosos, siempre con la cosa de las heridas, como suele suceder en tantos casos de violencia estructural, culpabilizando a las víctimas, ¿no? O sea, que estos, ¿no?, como pasa con el tema de la violencia sexual, ¿no? Luego, encima, las mujeres que lo sufren, encima, son culpables ellas porque llevaban una minifalda, tócate las narices, ¿no? O sea, encima culpabilizando a la víctima. Bueno, pues en esto, con las víctimas de la guerra civil y el franquismo, ha pasado mucho, ¿no? Pero a lo largo que ha ido pasando la década, se ha operado una transformación que tiene que ver también con los cambios, la renovación generacional y los cambios ideológicos de la sociedad. Y estas víctimas que empezaron de una manera, vamos a decir, un tanto dubitativa y con ese bagaje de miedo y de desprecio, han acabado convirtiéndose en personas que tienen un capital simbólico, para algunos deseado incluso, ¿no? Son personas que ahora representan el valor de aquello con lo que queremos entroncar de nuestro pasado, ¿no? Queremos prescindir de reconocer nada positivo a la dictadura franquista o a la propia guerra civil. Y entonces todas aquellas personas que expresan la idea de la democracia republicana o de cualquier valor que enlace con eso, con los derechos humanos, pues son personas que han cobrado, digamos que una nueva valoración, ¿no? Y esto se demanda, ¿no? Y hay gentes y hay auténticos también cazadores o de gente hambrienta de esto, casi mitómanos, ¿no? Como los que van detrás de una estrella del rock, ¿no? Gente que quiere ir, se presentan las exhumaciones y preguntan quiénes son los hijos y los familiares, se hacen fotos con ellos, les intentan sacar todo lo que pueden de sus vidas para que les cuenten y luego ir y contarlo a sus amigos en sus cenas, qué experiencia, qué gente, qué no sé qué, ¿no? Se espectaculariza un poco todo esto. E incluso se construyen, como os decía antes, ciertos currículos de carácter político, ¿no? Y esto forma parte de estos capitales, ¿no? Hay mucha gente de estos capitales simbólicos deseados, ¿no? Mucha gente se acerca buscando eso, ¿no? Entonces, esta también es una parte de conflictos e intereses con los que uno tiene que lidiar, ¿no? Hay veces que hay gente que se te ofrece para hablar y contarte de estas cosas, ¿no? Que quiere, o que alguien les ha dicho que estás escribiendo un libro y quieren salir en él. Y te pueden contar tremendas historias, ¿no? Bueno, ahí hay muchas situaciones que son a veces muy delicadas y que hay que tener, pues, entre ojo y mano izquierda, ¿no? Además de todo esto, yo he trabajado también, como os comentaba así un poco por encima, con la documentación, ¿no? Yo expurgué, por ejemplo, el archivo municipal de Aranda de Duero, que aquello no era más que prácticamente un almacén, y estuve revisando un montón de documentación de los años 35, 36, 37, 38, sobre todo en la parte de personal, ¿no? Era muy interesante ver quiénes entraban y salían de puestos básicos, pobres del ayuntamiento, puestos de vigilante, de guarda de campo, de barrendero,
y esto tenía mucho que ver con las propias, por los propios enfrentamientos políticos de finales de la Segunda República. En la Segunda República los ayuntamientos, solo hubo unas elecciones municipales, el resto de veces los ayuntamientos cambiaron por lo que se llamaban las comisiones gestoras, que venían en función de quién había ganado las elecciones generales en Madrid, ¿no? Y entonces entraban unos o entraban otros, ¿no? Entraban los de derechas o entraban los de izquierdas. Entraban los de derechas y, como siguiendo una inveterada costumbre, como bien cuenta Larra o Pérez Galdós, pues los puestos de administración cambiaban, se le echaba a la gente, ¿no? Y para mucha gente pobre o muy humilde, este tipo de pequeños puestos, arrenderos, guardias municipales, guardias, vigilantes de arbitrios, de fielatos, etcétera, eran ayudas básicas para complementar una economía de subsistencia, que muchas veces contaban con sus pequeñas huertas, algún jornal de vez en cuando, y lo que se obtiene de esto, ¿no? Bueno, ese entrar y salir denota quiénes son de una cuerda u otra, pero de repente en el año 36, en el verano del 36, en mitad de las matanzas, pues de repente empezamos a ver nuevas atribuciones de cargos a gente que están ganando los galones para eso porque participan como colaboradores de las matanzas. No matando ellos, pero sí colaborando, por ejemplo, en abrir las fosas, en usar camiones municipales para aportar a las personas, en gestionar cuestiones de este tipo. Me encontré también pagos a fotógrafos para la identificación de cadáveres, de fotografías de cadáveres, al médico forense que cobraba al trimestre 250 pesetas, de repente en ese trimestre del verano, al final le hacen un pago de 1.450. ¿Qué está pasando ahí? Claramente no hay. Todo eso nos va hablando de esas evidencias que son rastreables en una documentación que a su vez trató de ser expurgada, como os decía, con los registros civiles, ¿no? Ese borrado de personas para que no existiera casi muestras de su existencia o sobre todo de su asesinato, ¿no? Así que la documentación es muy importante también seguirla y hacerla hablar, a veces donde menos lo esperas, ¿no? ¿Quién iba a decirnos, ¿no?, que detrás de estos puestos de barrendero o de alguacil uno podía encontrar una sospecha? Y luego todo lo que son también los materiales que aportan las familias, esa otra documentación familiar, empezando por las fotografías o por testimonios, cartas recibidas desde la prisión, anónimos con denuncias. Encontré de pura casualidad, porque establecimos buena relación con el que era entonces bibliotecario, una documentación que tenía escondida, porque no estaba registrada en la biblioteca, donde aparecieron listas de afiliados a los partidos de izquierda que coincidían con las listas de asesinados. Y estaban esas listas donde figuraban con nombres y, cuando no se sabía el nombre, con los motes. Y en algunos casos con unas crucecitas, ¿no?, como que las hubieran recorrido, o sea, en los papeles viejos, históricos del 36. Uno va rascando y va encontrando y va cruzando cosas, y a partir de ahí va levantando todo esto, ¿no? No se trata de trabajar estos temas desde ningún ajuste de cuentas, de ninguna cosa tampoco porque tomar partido hay que tomarlo, ¿eh? O sea, yo no creo en esto de las antropologías independientes, ¿no? Uno sabe dónde está y quiénes son las víctimas y quiénes necesitan el apoyo. Pero el trabajo tiene que ser científico, tiene que ser un trabajo sólido, porque de lo contrario no vamos a facilitar a nuestros investigados que el compartir su sufrimiento con nosotros, ese sufrimiento tan duro y tan delicado, haya servido para mucho, ¿no? Porque si al final lo que hacemos es un pastiche o es una soflama, un manifiesto, lo único que hacemos es participar en la viejísima guerra de versiones, y eso no conduce a ningún lado, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de las fosas es un tema, de las exhumaciones, de la memoria traumática, es un tema muy delicado, es un tema que no se para en la exhumación, es un tema que continúa, se configuran comunidades nuevas, gentes que
que generan unos lazos tremendos porque sus familiares compartieron fosa. Se generan nuevos ritos, nuevas vivencias, en muchos casos identidades muy fuertes. Esto tiene también una lectura después en el ámbito social y político, ¿no? De muchas de estas asociaciones han salido demandas que han impregnado nuestra vida política actual, que han promovido desde leyes a cambios de sensibilidad muy fuertes, ¿no? Entonces, son temas que han tenido una vida muy prolongada, que generan muchísima información sobre la que es bien interesante trabajar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahora con los juicios en Argentina, ante la imposibilidad de juzgar por el momento en España a nadie por estos crímenes, ¿no? Y esto supone conexiones con otras comunidades de sufrimiento y dolor al otro lado del Atlántico, y hay una cierta, hay un elemento de internacionalización de las víctimas que conlleva también la llegada de una sensibilidad que ha sido en España poco favorecida, que es, por ejemplo, la proclividad a la defensa de los derechos humanos. Y esto ha sido uno de los grandes éxitos de las asociaciones de recuperación de memoria histórica, sobre todo de la RMH, que siempre planteó sus exhumaciones y sus reclamaciones ante las Naciones Unidas como un asunto meramente de derechos humanos, no una cuestión de rojos o azules ni de guerras ideológicas, como un asunto de puros derechos humanos, ¿no? Bueno, como digo, las fosas reconfiguran muchas cosas, reconfiguran también la lectura del pasado, reconfiguran identidades, reconfiguran comunidades. Hay también luego, entre medias, sucedidos o casos que os voy a poner ahora en las imágenes que os proyecta a continuación, como es el caso de la guerra de las esquelas, ¿no? Otro tipo de efecto que tuvo esto, ¿no? Que ahora os cuento con la imagen delante. Pero en definitiva, pues un asunto pues muy intenso, muy complejo, con muchas aristas, y que requiere mucho sosiego, ¿no? Un trabajo yo, a diferencia de alguno que conozco que ha trabajado sobre esto, o sea, no lo entiendo como un trabajo ni sexy, ni atractivo, ni una oportunidad para proyectarse. Es un trabajo que al final acaba teniendo también, inevitablemente, y es necesario que así sea, una cuestión de servicio social, de atención a las víctimas, ¿no? No de ser nosotros su voz, sino de ayudar a dar voz y a entender lo que subyace detrás, ¿no? Porque uno de los graves problemas en la incomprensión de las demandas de la gente que pide exhumar los restos de las fosas por parte de quienes lo rechazan es que no entienden que lo que es ante todo es un drama cultural, ¿no? Es un profundo drama cultural que supone concluir los ritos de la vida de una persona, ¿no? Que una persona deje de estar, como dicen a menudo, enterrado en el campo como un perro, es decir, como un no humano, para pasar a cerrar el ciclo de vida de una persona en un cementerio, como sea, aunque sea mezclado con otros compañeros, pero donde esté su nombre, donde esté su identidad, donde las familias puedan ir, visitar, cumplir con los ritos anuales, aniversarios, y cerrar el ciclo de duelo, ¿no? Uno de los graves problemas de estas personas es que muchas de ellas, desde el punto de vista psicológico, pueden ser catalogadas, sobre todo descendientes directos, personas que viven bajo el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Gentes que viven con duelos inconclusos, sin cerrar, ¿no? Con una situación de angustia vital que les ha determinado su vida y toda su experiencia. Ahí veis arriba pues, algunas de las fotos de las exhumaciones de Aranda. En este caso, esas fotografías primeras son de la primera, del Monte Costaján, esa que os decía que no se permitió entrar a las familias prácticamente, que, bueno, sobre todo las dos fotos de arriba son dos fotos muy expresivas porque la primera de la izquierda hace referencia a una historia que corría y que, bueno, pues de alguna manera se constató de dos hermanos, uno más joven que el otro, que habían sido llevados allí a ser asesinados y que murieron abrazados, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ahí se ve la postura del abrazo, ¿no? Y del brazo por encima recogiendo
uno al otro. Y también el hecho de cómo estas personas llegaban atadas, ¿no? Esa persona de la derecha que tiene las manos atadas, ¿no? Casi a veces incluso parece que están rezando si los brazos les han quedado doblados. Bueno, esto hay que entenderlo además, pues una circunstancia de indefensión, ¿no? Van atados para un mayor control. Aparece, luego también hay que analizar muy bien todos los restos, porque aparecen también fracturas perimortem, ¿no? Es decir, violencia en el momento previo al asesinato, generalmente de culatazos, que les parten un hombro, un brazo o la mandíbula. Bueno, todo eso también aparece, se registra entre la información y documentación que os decía que por eso tiene ese carácter pericial absoluto, ¿no? Es muy importante el cómo están situados, localizados, y después todos estos restos se levantan de manera ordenadísima, ¿no? Fijaos que nosotros hablamos de cuerpos, a pesar de que esto no son sino esqueletos, hablamos siempre de cuerpos, los que hemos trabajado en exhumaciones, por una cuestión de humanidad hacia las familias, ¿no? Porque os decía que esa expresión de restos esqueléticos pues se trata de evitar, ¿no? Y digo, cuando se recogen los huesos, se recogen en un orden estricto, ¿no? Por eso es muy importante que esto lo hagan los forenses. Y cada caja lleva los restos de un único cuerpo que se levantan conforme están dispuestos, y lo que permite también ir reconstruyendo lo que se va quitando y lo que queda debajo, ¿no? Bueno, ahí veis la fosa de Costaján, totalmente cerrada, ¿no? Con el grupo ahí muy aislado todo, y que además había una verja alrededor. Y a la derecha, en la página de la derecha, veis la fosa ya que abrimos en La Lobera, una fosa con un carácter muy abierto. Aquí, en la fotografía de la izquierda, se ve ahí unas escaleritas o una pequeña rampa, siempre facilitando también que las gentes pudieran acercarse relativamente. Tampoco les poníamos al lado del todo para que no contaminaran la cuestión. Todas esas bolsitas que veis ahí entre los huesos o esos vasitos que corresponden a objetos que iban apareciendo. A veces son objetos vinculados a la ropa se pudre, pero quedan a veces los botones, los remaches, algunas monedas, algún pequeño adorno, aunque generalmente les habían limpiado, o sea, antes de asesinarlos les vaciaban los bolsillos, se quedaban con casi todo. Monedas y eso nunca aparecen, salvo cosas rarísimas. Pero a veces aparece alguna cuestión, ¿no? Algún objeto personal, que eso siempre es importante, porque a veces ayuda a facilitar la identificación de la persona, ¿no? El cómo hayan caído, como se ve en la foto de abajo, también demuestra también cómo fueron asesinados, ¿no? A veces se les asesina primero y se les coloca dentro después, y otras muchas veces más, como es este caso, se les asesina al borde de la fosa, y lo que vemos es las posturas en las que caen ellos mismos después de la ráfaga, ¿no? Bueno, ahí veis algunas fotos en la parte de la izquierda con autoridades. En ese momento hay el que aparece, es el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, bueno, pues era una autoridad. En Burgos es una figura importante, pues bueno, no, es un miembro del gobierno de la provincia, y por lo tanto alguien conocido a nivel local. Aquí está debajo la gobernadora civil en ese momento, y fijaos, a la derecha con los brazos cruzados está el actual líder del Partido Socialista, el que acaba de perder la moción de censura en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ese de los brazos cruzados con traje de gris, que era el secretario de la gobernadora. Y a la izquierda, ese señor con los brazos, con un brazo cruzado y una mano ya en la barbilla, con el pelo blanco. Este es uno de esos porteros, uno de esos gatekeepers, una persona, en este caso vinculado al Partido Socialista, y que recabó durante mucho tiempo las listas. Él tenía un tío aquí en la fosa, y que fueron los que facilitaban. Bueno, la presencia de estas autoridades es muy positiva para que las familias, sobre todo en ese momento, que era un momento muy sensible, vieran que a quienes ellos tienen por importantes, aquellos que salen en la televisión, las personas que se consideran como respetables, aparecen aquí y presentan sus respetos, se interesan, dignifican el espacio frente a los intentos de denigración de otros, con esas tensiones que había en aquellos momentos. A la derecha, pues veis el homenaje que hicimos el día ya que se recogió el último hueso de la fosa, con la fosa así vaciada, limpia. Entonces ahí pues se hicieron ofrendas florales, se leyeron distintos textos. Esta es una nieta, la que está en la fotografía de arriba,
El que está abajo poniendo esas flores es un teniente de alcalde de Aranda de Duero, veis ahí que están de una televisión grabando. El que está, bueno, aquí están los jefes del Partido Socialista y un diputado del PP, que es un verso suelto, ahí que va a estas cosas, porque el resto de personas del PP no van nunca jamás, pero este hombre sí, él es de Aranda de Duero y siempre ha sido una persona que ha tratado esto con mucho respeto. Y aquí, bueno, en la foto de abajo, donde está ese cámara enfocando a esas dos personas que ponen fotos, el que está en la postura semi-agachado, ese es un hombre, es hijo de uno de los asesinados de aquí, que era un guardia municipal. Este hombre no conocía a su padre, fue un hijo póstumo. Su madre estaba embarazada cuando asesinaron a su padre, ¿no? Y entonces este hombre vivió todo esto con una intensidad, bueno, impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Con unas historias y con unos testimonios, bueno, que de verdad que bueno, te hacían, vamos, emocionarte permanentemente. Lo que vemos aquí en estas otras imágenes, el homenaje y reentierro que se hizo, ¿no? Una vez clasificados todos esos restos organizados, cada uno en una caja, esas cajas de plástico azules ahí un poco feas, contiene un resto individualizado, identificado, con unas siglas, con unos números y unas letras, porque el Ayuntamiento de Aranda preparó un enterramiento colectivo en el cementerio municipal, donde todos estos cuerpos, estos restos están allí situados, ¿no? Todos, cada una de esas cajas identificadas, y de cada una de ellas se tomó una muestra que se depositó en un laboratorio para el caso, el momento en que pudiera hacerse análisis de ADN, que es algo extremadamente caro, pues se contaran con esas muestras. Y esto es un enterramiento que se puede abrir, ¿no? Tiene unos cerramientos especialmente pensados para que si alguna persona consiguiera identificar los restos de su familiar y lo quisiera sacar para llevar a otro lado, pues se puede abrir y sacar la caja concreta. Bueno, eso es lo que evidencian esas cajas, ¿no? Pero me importa que veáis ahí el acto de homenaje. Ese homenaje se produce cuando ya ha cambiado la alcaldía de Aranda, ¿no? Y el alcalde que hay en ese momento es un alcalde del PP. Y ese alcalde del PP se pone al frente, es más, él fue el que nos encargó la exhumación de la fosa de la Lobera. Es decir, que muchas veces las personas, más allá de las ideologías o de las directrices de partido, cuando sobre todo conviven con las historias, el sufrimiento, con las personas, aparcan ese tipo de distancias o de directrices. Y este hombre lo facilitó mucho, se puso al frente del homenaje en el que participó. Ahí veis a Diego López Garrido, que era en ese momento un importante eurodiputado del Partido Socialista. Abajo aquí hay varios miembros del gobierno y de lo que era sobre todo la Secretaría Regional del Partido Socialista. Bueno, se presentaron los sindicatos también, aquí con sus propios símbolos. Ahí veis una corona que dice UGT. Bueno, hay también en todo esto un cierto afán a veces también de captar ese capital, y inevitablemente uno tiene la sospecha también de que vienen porque no dejan de ser sus potenciales votantes, muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, ahí participan, ahí veis cómo se produce esa entrada solemne en el cementerio, se depositan las cajas una a una, todos los familiares llevando una caja, no saben si es su familiar o no, pero con momentos muy intensos. Aquí hubo una mujer, dos hermanas, que llevaban, dos hermanas bien peculiares, que una era muy, muy, muy de derechas, curiosamente, ¿no? Porque era también uno de esos casos de niños que, habiendo quedado, vamos a decir así, que desguarnecidos de todo apoyo, la dictadura les hizo ver que sus padres eran malos, malísimos, y que tenían que dedicar su vida a rezar por los pecados de sus padres, etcétera. Bueno, hay historias bien, bien dramáticas también. Pero esta mujer se había ido distanciando un poco de eso y a su media hermana se había finalmente unido a ella, que trataban justo por el proceso de búsqueda de los restos del padre, ¿no? Y cuando llevaba la caja, ¿no? Y yo le di un beso, porque pasó a mi lado, habíamos hablado muchas veces, y después de dejar la caja se me acerca y me dice, Ignacio, dice, me siento aliviada, dice, porque esta ha sido una muerte que ha durado tanto, ¿no? Y a mí esa expresión se me quedó, ¿no? Y
eso es cuando hablamos de los duelos inconclusos, de todo lo que las familias han estado sufriendo, pues esa es la expresión, ¿no? Bueno, ahí les veis. Esta señora de azul, con las gafas de sol, la primera es la que me dijo eso, ¿no? Lo de esa muerte que dura tanto, ¿no? Y ahí veis abajo la placa que se puso, ese enterramiento lleno de coronas. Y esa gran placa tiene un elemento muy importante para estas personas. Esa placa recoge los nombres y apellidos de cada uno de estos, ¿no? Ahí lo veis en la siguiente página. Esto es importantísimo, porque estas personas fueron privadas de identidad, fueron anuladas, ¿no? Y esto de estar ahí figurando con su nombre y apellidos, ¿no? En un mármol. Bueno, esto era muy importante para ellos, ¿no? Bueno, ahí veis las fotos de algunas de fosas, mitad del monte, parajes escondidos, que eso también te ayuda a entender muchas veces por qué, el porqué de irse lejos y tal, ¿no? O sea, cómo se busca la ocultación de todo. Y a la derecha veis esa foto espectacular, impactante, ¿no? Esa es la fosa de Villamayor de los Montes, que sirvió de portada esta fotografía al informe de Amnistía Internacional sobre la cuestión de las víctimas del franquismo. Y esta es una fosa en la que vemos que las personas que han sido ahí colocadas ya estaban muertas, ¿no? Esto es logística militar, ¿no? Ahí vemos personas, si os fijáis un poco detenidamente, veis que a derecha e izquierda aparecen los cráneos, ¿no? Un cráneo a la derecha, otro cráneo a la izquierda, es decir, optimizando el espacio de la fosa, ¿no? Pies contra cabeza, cabeza contra pies, ¿no? Para que quepan más, una fosa dantesca, ¿no? Un asunto muy impactante, ¿no? Esto cuando se abre y se ve de esta manera, ¿no? Uno como que cobra sentido de la dimensión de crimen que hay detrás, ¿no? Luego es muy importante también todos estos reentierros ya más pequeños, ¿no? En pueblitos, donde los familiares son los auténticos protagonistas de todo esto, con actos. Ahí veis aquí en la segunda fotografía en vertical, ahí veis con camisa azul y los brazos en jarras a Francisco Echeverría, el forense, que el hombre no se pierde una y siempre va a entregar, generalmente él es el forense que hace los últimos análisis, y bueno, con un respeto y una atención a la familia siempre pues encomiables, ¿no? Entonces le sacan generalmente en esas cajas, como veis en las fotos de la derecha, a veces les ponen paños o incluso a veces las banderas. Hay también, bueno, había un personaje en Aranda de Duero, ¿no? Que se presentaba a estos sitios y enseguida colocaba la bandera republicana a todo el mundo. Y esto también dio lugar a ciertos problemas con algunas familias que, bueno, que les sentaba mal que se hiciera, y sobre todo que se hiciera sin consultar, ¿no? Esto de siempre, ¿no? De apropiarse de las víctimas y de su memoria. Y bueno, aquí veis un enterramiento en lo que sería el espacio de una tumba normal, pues ahí hay tres cuerpos o tres cajas de esas enterradas, ¿no? Ahí se ve. A veces las fosas son galimatías, muy difíciles de trabajar, porque caen ahí de mala manera y es bien importante ahí contar con gente con mucha pericia. Bueno, ahí veis otra entrega de restos en esas otras cajas de la foto de la derecha, ¿no? Y abajo, ¿no? Estas cajas así con este aspecto un poco más serio, aunque que fueron de una segunda tanda de trabajos forenses, ¿no? Y que se entregaron en otro momento también en Aranda, y que fueron llevadas ahí esto en Aranda, curiosamente, se le llama el monolito, ¿no? El monolito. Y se puso esa segunda placa, ¿no? Que veis ahí con ese borde de los colores de la bandera republicana. Aquí ya se va notando los años que han pasado, una cierta mayor politización, que no me parece mal, ¿eh? Porque hay que defender también las ideas, ¿no? Pero que son cambios que se van notando también en cómo van construyendo públicamente su visibilidad, ¿no? A la derecha veis fosas, según los territorios, como esta de la zona de Lara, que es, bueno, los huesos estaban negros completamente, ¿no? Una zona muy ácida y con mucha agua, una exhumación muy difícil, muy complicada. Y bueno, siempre las familias ahí, ¿no? Observando, ¿no? Con unas caras, con una tensión, reviviendo. A veces se organizan exposiciones en torno a esas reinhumaciones. Se suelen dar charlas explicativas de todo lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo, sobre todo cuando los huesos se van al laboratorio para que las familias queden también un poco tranquilas. Entonces ahí los especialistas pues lo van contando. Esto, a ver, si me avanza o no, si me ha quedado aquí parado. Bueno, sí, estos siguen siendo los mismos en sitios pequeños donde en muchos casos, en muchos sitios les hacen una misa
Esto depende de las familias, también depende del cura, ¿eh? Nos hemos encontrado curas súper colaboradores y curas que no querían saber nada, ¿no? Bueno, esto pues como siempre, ¿no? A veces con frases también muy lapidarias, así muy un tanto épicas. Bueno, y se generan auténticas comunidades, como os digo, ¿no? Se fortalecen muchos datos. Este que aparece en la derecha, este cura, es un tipo encantador que siempre estaba el hombre muy atento a estas cosas, ofreciéndose para hacer unos homenajes, unos funerales muy sentidos sobre todo pues para familias que eran católicos practicantes, ¿no? Bueno, muy importante a veces esta irrupción de las fotografías, como veis aquí en la propia lápida, y en esa tercera fotografía. Y luego pues están estos otros espacios de recordatorios, como es el caso de este monolito de la Pedraja que veis en la página de la derecha. La Pedraja es un área de fosas, aquí se asesinó a centenares de personas. Está en la carretera de Burgos hacia Logroño, en mitad del monte, en un sitio muy apartado. Yo hice una estimación y encontré que había una especie de pauta donde la mayor parte de las fosas que tenían que ver con sacas de la prisión de Burgos estaban en un ámbito, en una especie de radio circular que no sobrepasaba los 20 kilómetros, pero siempre andaban en torno a los 15-20 kilómetros, ¿no? Una distancia suficiente para estar lejos de la ciudad, ocultos a la mirada de las gentes a las que se le negaba que esto sucediera, y en las que se producían estas matanzas, ¿no? Y luego, bueno, pues están todas estas cuestiones también vinculadas con lo que es la gestión de los espacios, es también vinculado con el caso de las fosas ya vacías, esta categoría de lugar de memoria que a veces es interesante recabar, ¿no? Como es el caso de este ámbito que ves toda esa especie de tumbas, esa especie de, de espacio corrido de tumbas ahí, ese cementerio del Penal de Valdenoceda, un sitio crudelísimo donde ahí murió mucha gente. Luego están todos esos lugares conflictivos de memoria también, ¿no? Pero que es la memoria franquista, ¿no? Esos hitos que aparecen sobre todo en la geografía de nuestras provincias como Salamanca o Burgos, ¿no? Esto que veis en la parte de la derecha es un hito que se puso, pero en el sitio donde estaba la fosa. Una vez exhumada, pusieron aquí esta especie de recordatorio, así de un cierto aire funerario. Y luego son espacios, ¿no? que se llenan de simbolismos, ¿no? Aparecen pintadas, estas son las fosas de Estepar, el lugar donde más se asesinó, ¿no? de los sacados de la prisión de Burgos, cientos y cientos y cientos. Entonces aquí se exhumaron algunas de las fosas, otras se han perdido porque han estado afectadas por obras públicas como la autovía de Castilla y la propia obra del AVE. Parece ser que se ha cargado un montón de estas fosas. Espacios muy sensibles para la memoria republicana de la ciudad de Burgos, donde aquí se han hecho incluso performance y actividades vinculadas a grupos artísticos. Se han creado estos círculos con nombres en piedras, que esto es una cosa sacada de homenajes que se hacen en Latinoamérica. Bueno, y ahí veis fotos pues, de los familiares, intervenciones. Y luego, bueno, esto que os decía, ¿no? Son cosas que están vinculadas también a la memoria urbana, ¿no? ¿Qué hacer con esas inscripciones, con esas placas, esos recordatorios, ¿no? Que están afectados por la Ley de Memoria Histórica del año 2007? Ahí tenéis el Palacio de la Isla, que era la residencia de Franco cuando estaba en Burgos durante la guerra. Hoy es la sede del Instituto de la Lengua, pero sigue conservando los símbolos de la casa de Franco, de la casa militar. Recordatorios que hay gente que no se da cuenta de que aunque estén diciendo parezcan decir una cosa, están diciendo otra. O sea, todos estos recordatorios que se generan sobre la guerra de la independencia que aparecen durante la guerra civil no están celebrando la guerra de la independencia, están celebrando y apropiándose del concepto de guerra de independencia para aplicarlo al bando sublevado, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que necesitan ser explicadas o resemantizadas de alguna manera, ¿no? Luego hay todo un capítulo que no entro, ¿no? De placas en el cementerio con la memoria de los falangistas caídos o de los militares del bando sublevado muertos en batalla, que tienen también una información muy interesante, ¿no? Que conviene analizar, además de simbólica, ¿no? Y luego pues están desde los homenajes a las memorias de las víctimas, por ejemplo, en el cementerio de Burgos, como este que vemos en la página de la izquierda, a este otro que sigue ahí conservando, que es
que sigue ahí, donde se estrelló el avión de Mola, del general Mola, en Alcocero, y que es objeto de enfrentamientos de memorias también, ¿no? Ahí ponía Mola, Mola, es lo que pone en el monolito, pero luego viene la gente y escribe, dice, no nos mola tu guerra, dice ahí, ¿no? O Aznar, asesino, pone arriba del todo. A veces se borra y vuelve a aparecer, ¿no? Abajo una anarquista, es decir, son objetos, son también espacios de lucha de memorias, y esto también es interesante seguirlo, también reflexionar sobre cómo encarar el futuro de estas cosas, ¿no? Ahí vemos cuando se derrumbó todo el monumento que había al general Yagüe en su pueblo, en San Leonardo, que pasó a denominarse San Leonardo de Yagüe, la pirámide de los italianos, ¿no? Esa pirámide que está ahí en el puerto del Escudo, en Burgos, en el camino de Santander, y que tiene esa inmensa M que aparece en la puerta, que no es otra M que la de Mussolini, que esto era un columbario pensado para depositar los muertos italianos en el frente, con esas expresiones de presente, presente, esto sigue ahí. Los cuerpos se sacaron y se llevaron todos a un cementerio que está en Zaragoza. Y hay muchos objetos de estos, ¿no? O sea, que todavía están por nuestra geografía, que merecen un estudio más allá de que entren en las listas o no listas del afectado por la memoria histórica. Además, tienen un estudio por sí, en sí mismos, ¿no? Porque, como veis ahí con esas pintadas, son espacios también de enfrentamiento de memorias. Ahí veis es la típica cruz de los caídos, ¿no? Con todos los caídos por Dios y por España inscritos. Muchas iglesias como esta, una iglesia de un pueblo al lado de donde están las fosas de Estepar, pues aparecen todavía hoy en día, ¿no? Y además restaurada esta placa de la cruzada, ¿no? Contra el marxismo. Bueno, el papel de la Iglesia es un tema también delicado en todo esto y desde luego que hay que trabajar y abordar, ¿no? Porque fueron arte, parte y grandes beneficiados de esa implicación, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues son elementos que como veis, forman parte también de todo este proceso de memoria pública, muchas veces inserta en nuestro callejero y en nuestras vidas, y que, bueno, pues también hay que abordar. Y yo pues me paro aquí, que ya he hablado un montón, os he soltado un rollo larguísimo, y me pongo a vuestra disposición si tenéis algún comentario, alguna pregunta, algo que trasladarme. Si nos permites un aplauso, yo creo que lo primero que vamos a darte. Muchas gracias. Agradezco además que sea un aplauso de verdad y no como estos que hacen en la tele que me parecen tan ridículos. Bueno, estos son los privilegios del cargo. Me permito yo también un poco para que me veas cara, aunque sea enmascarada, para darte, bueno, las gracias porque has sobrepasado las expectativas, en fin, 1000 veces, ¿no? Eso que yo quería que vieran la complejidad de una investigación, en tu caso además hipercompleja porque lleva desde lo más terrenal, que es la excavación arqueológica, hasta el trabajo de archivo. Y yo no quiero hablar mucho. Yo sí, pues no tenemos mucho tiempo porque nos hemos pasado ya del mismo. Tenemos todavía un rato antes de que apaguen las luces. Conserjes, sí quería saber, tanto los que estáis en casa como los que estáis aquí, si tenéis alguna pregunta, por no ocupar yo espacio, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle a Ignacio? Seguro que tenéis 1000 de ellas, ¿no? ¿No se os ocurre ninguna? A mí me daba curiosidad una cosa sobre que hablabas de que encontrabas a veces muy poco a los que eran los victimarios, los asesinos y tal, que no sé cómo te contaban esas experiencias, no sé si estaban orgullosos o intentaban ocultar o quitarle hierro. Bueno, el trabajo con la memoria de los perpetradores es un tema muy difícil en el sentido de que hay muy pocos dispuestos a dar su testimonio, a contar la historia. Entonces, a veces aparecen testimonios, vamos a llamarles paradójicos, ¿no? Y a veces auténticas negociaciones con su conciencia. Hubo un caso, por ejemplo, de uno que quería participar de alguna manera y no se atrevía, y lo que hizo fue lanzar un anónimo, ¿no? Un anónimo que pasó por debajo de la puerta de justamente de ese hombre que os decía que fue un hijo póstumo, ¿no?
de un asesinado, y lo pasó por la puerta de la casa de su tía, la mujer que le crió, la hermana de su padre asesinado, donde un escrito terrible, porque era, vamos, con unas faltas de ortografía, pero para salir en Amanece, que no es poco. Y que contaba cosas de terceros. Él reconocía que había sido falangista, pero decía que había sido falangista prácticamente por error. Y que él no quería, pero empezaba a dar datos daba datos de compañeros que ya, o sea, todos sabíamos que habían formado parte de estos escuadrones de muerte, y daba informaciones. Claro, esto es una información, vamos a decir, fría, en el sentido de que no puedes hablar con él, ¿no? Es un testimonio a partir de un escrito que es un falso anónimo, porque él mismo acababa dando pistas para que se supiera quién era, y bueno, nos dio una cierta información, y también nos hablaba de ciertos conflictos de conciencia de algunas de esas personas. También hay que pensar, o sea, que a veces es difícil, ¿no? También habrá gentes que podrán entrar en la calificación de asesinos de una manera muy clara, ¿no? Pero habrá otros que seguramente se habrán arrepentido toda su vida de hacer lo que hicieron, si lo pensamos desde la óptica de personas muy jóvenes en su momento, arrastrados, digamos, que por una exaltación de ideales en un momento dado, y muy manipulados. Hay muchos testimonios que hablan de grandes ingestas de alcohol antes de asesinar, e incluso que eso afectaba digamos, a un mal matar, ¿no? Porque claro, estaban tan borrachos a veces que disparaban de cualquier manera y les daban por todos los lados, menos en órganos vitales, para acabar antes con su vida. Que bueno, habrá gente que habrá participado un poco con cierto espíritu, vamos a decir, de grupo, y arrastrado, condicionado, o sin poner demasiados peros, y que se habrá repetido toda su vida, ¿no? Y este anónimo puede dar a pensar algo de eso. Luego me encontré el caso de un testimonio de un guarda rural, que contaba cómo habían sido asesinados y dónde estaba exactamente la fosa, y gracias a su testimonio la encontramos. Y él daba muchísimos detalles. Obviamente, cualquiera que lo oyera pensaría, pues este hombre estaba allí, ¿no? Pero él decía que no, que él no había estado allí, que él lo que pasa es que oyó ruidos que se acercaban, y se subió a lo alto de un árbol, y desde ese árbol lo contempló todo. Bueno, la paradoja es que en la exhumación, además de las balas habituales del fusil Mauser que utilizaban para asesinar, a veces aparece también alguna de 9 milímetros Parabellum de pistola para los tiros de gracia, aparecieron cartuchos de posta. ¿Qué quiere decir esto? El único arma que tenían los guardas rurales de campo era justamente la escopeta de caza. Se les proveía de una escopeta de caza de 2 cañones que disparan, pues eso, postas, ¿no? Es decir, este hombre nos contó una milonga, negociando de nuevo queriendo colaborar, negociando con su conciencia, pero situándose desde un punto de vista simbólico y literal fuera del acto de matar, ¿no? En un árbol, arriba, distante, viéndolo todo, pero ocultando que él formó parte del escuadrón, ¿no? Luego hay otros testimonios indirectos. Hay testimonios que, por ejemplo, en fuentes literarias, bueno, está el caso de José Luis Vilallonga, ¿no? Un auténtico cabronazo, ¿no? Un noble enriquecido. Arsenio le conocerá bien, un tipo, o un bon vivant, actor y miembro de la Jet Set, que participó en escuadrones de muerte, pero en este caso él cuenta inducido por su padre, como forma de hacerle un hombre, un padre, imaginaos qué tipo de padre, vamos. Y entonces cuenta con pelos y señales sus participaciones en esto. Hay otros testimonios que encontré, por ejemplo, en escritos o en memorias particulares que dejaban esta especie de descargos de conciencia. Hubo uno también de un cura, un trabajo que apareció en Vitoria, un cura que participó, no él como asesino, pero sí asistiendo, queriendo estas cosas
también de negociación de culpas muy propias del cristianismo, dando la extrema unción a los que iban a ser asesinados y, por lo tanto, participó como acompañante de muchos de estos piquetes, en este caso en Vitoria, y dejó unas memorias que no publicadas que quedaron en manos de un historiador, un profesor de historia contemporánea de Vitoria, que luego lo ha publicado. Hay también algunos documentales que se han hecho en torno a los años 2000, películas, sobre todo de nietos, algunos nietos nacionalizados fuera de España, que se fueron, y hay, por ejemplo, una película de una norteamericana que se va con sus santos ovarios a la casa del guardia civil que asesinó a su abuelo, y él piensa que le van a hacer una entrevista porque es una película de otras cosas y es una americana que no la relaciona con, y esa película de repente pues tiene ese momento intenso de decirle, soy la nieta de no sé qué y tú asesinaste a mi abuelo, ¿no? Bueno, y ahí hay unas reacciones, una negación absoluta, no saben nada, no recuerdan nada. Muchas personas estas que tienen la cabeza relativamente bien, cuando se les pide que den información, aducen que tienen una senilidad, que ya no se acuerdan de nada. O como le pasaba a Pinochet, ¿no? Cuando llegaba el momento del juicio, no, entonces estaba en silla de ruedas y malito y tal. Bueno, son testimonios difíciles de recabar, pero hay que ir expurgando pues, por muchos rincones y de esa manera conseguirlos porque son muy minoritarios. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo tengo muchísimas, pero no las pienso hacer. Porque no quiero abusar, en serio, Ignacio. Estoy profundísimamente agradecido por el testimonio, por la capacidad que has tenido de transmitir a los alumnos lo que a veces yo creo que no soy capaz de transmitir, y es la dificultad de investigar, pero también la capacidad especial que nos otorga la antropología como disposición metodológica para una cosa que tú has repetido varias veces, es la capacidad de empatizar, ¿no? De ponerte en la posición del otro, incluso aunque fuera un victimario, ¿no? De tratar de entender y de tratar, que te lo has hecho además de forma muy repetitiva durante tu trabajo, reflexionar sobre el propio trabajo, sobre las limitaciones del trabajo, cómo se está haciendo y sobre todo esta riqueza de matices cuando has hablado de, de simplemente del espacio también como símbolo, cómo esa excavación cerrada al público tenía un significado social potentísimo y cómo conseguisteis convertir que vuestro trabajo técnico aparentemente se convirtiera también en un trabajo de restitución y de transparencia política, ¿no? En buena medida, un acto político que, como tú me has dicho, y yo comparto, independientemente de la ideología que uno tenga, el compromiso de la antropología y de las ciencias sociales tiene que estar, sobre todo con las víctimas, ¿no? Aquí no hay dudas posibles. Las víctimas siempre son fáciles de identificar. Los victimarios se pueden esconder, pero las víctimas, desgraciadamente, gracias al trabajo como el tuyo, que además lo has expresado con esa riqueza de lenguaje que te caracteriza, pues hemos podido, gracias a tu trabajo, poder raspar y romper esos muros de veladuras, de ocultación de ese terrible suceso que fue la guerra civil y la represión también posterior, evidentemente. Muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido un placer, de verdad. Hablamos muy pronto. Muy bien. Si queréis dar un último aplauso, y gracias a los compañeros del área, que algunos se han conectado, y también a los alumnos de antropología y a alguna otra persona que se ha conectado y que ha sido sumamente respetuosa durante este acto. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Hasta luego.